Entonces, hoy vamos a hacer algo bien diferente para empezar. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que por favor miren a las personas que están al lado de ustedes, atrás de ustedes y al frente de ustedes. No se queden sin mirar a nadie. Por favor, mírenlos. Mírenlos bien y miren bien sus ojos, miren bien sus rostros, miren bien sus caras. Y después ustedes van a saber por qué les pedí que miraran bien a las personas que están al lado de ustedes. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Cuando ustedes vieron a las personas que estaban al lado, al frente o atrás, ¿qué vieron? ¿Vieron solo unos cuerpos ocupados, unas sillas ocupadas por unos cuerpos, un espacio ocupado por unos cuerpos? Pero muchos de ahí, muchos de ustedes y aquí, ¿saben qué es lo que podemos ver? Victorias, guerras, cicatrices, batallas. Algunos ven a las personas por las cuales ustedes pueden orar. Me encanta que Marta esté aquí hoy. Y yo no hice esta prédica, bueno, Marta va a ir entonces, no. Esto es como hace las cosas el Señor y se van a dar cuenta. Incluso cuando vi la prédica de Javi el domingo pasado, yo decía, es increíble cómo el Señor conecta todas las cosas y te vas a dar cuenta por qué, Javi. Ustedes ven entonces los rostros de personas con victorias, de personas con batallas, de personas que están pasando o estamos pasando por momentos difíciles, pero que aún así, a través de esos momentos difíciles podíamos gozarnos lo que pasó ayer, una reunión. Podíamos gozarnos de podernos encontrar unos a otros y orar y llorar, como hemos hecho con muchos de ustedes, que apenas sabemos lo que está pasando, nos sentamos a llorar. Y no, a veces nos asustamos. Nunca olvidaré cuando Roberto me llamó, estábamos nosotros en Disney, me llamó que su hijo había sido en Special Forces atacado y baleado 7 veces en guerra. Y esas son las batallas que uno dice, Señor, aquí es donde nosotros contamos contigo, ¿verdad? Estamos luchando y estamos luchando en oración por Mikey. Todos los días lo tengo en mis oraciones, porque supo que tenía cáncer, pero nosotros sabemos quién pelea la batalla. Y obviamente se siente uno triste, pero ya cuando uno ve lo que viene adelante, uno dice, Señor, la victoria viene, ¿verdad? Entonces, miren, nosotros estábamos viendo caras, pero en medio de esas caras, en medio de esos rostros, hay muchas otras cosas. Y hoy vamos a ver una historia bíblica que quiero que podamos comprender un poco mejor. Y habla de Amalek y los amalecitas. Entonces, cada vez que uno habla de esos nombres, los Amalek y los amalecitas, uno dice, y uno se toma las pastillas contra eso 3 veces al día o una vez a la semana, o cómo hace uno. Les voy a decir quiénes son los amalecitas. Los amalecitas eran una tribu que atacaron a los israelitas. Cuando ellos supieron que de Egipto salieron los israelitas, los amalecitas eran nómadas, pero como eran nómadas, ellos lo que hacían era llevar sus rebaños y dejar que ellos comieran la grama y de lo que fuera de ahí, y cuando se acababa se iban para otro lado. Pero entonces para poder hacer eso ellos tenían que volverse también guerreros, no solo nómadas sino guerreros. ¿Y qué ocurre también con esto? ¿Quiénes eran los israelitas? Los israelitas eran albañiles, eran carpinteros, o sea, trabajos forzados. Una cosa que debemos notar es, ellos eran esclavos y ni siquiera se daban cuenta que eran esclavos. Durante 400 años fueron esclavos y ellos veían eso como algo normal. ¿Me va a entender? ¿Cuál es la vida normal? La vida normal es que alguien lo despierte a uno, lo ponga a trabajar, le dé un poquito de comida, unas cuantas patadas y listo, y se vuelve uno a acostar y al día siguiente hasta que uno se muera. Para ellos eso era lo normal, no sabían ni siquiera que eran esclavos. Pero vemos algo aquí. En Deuteronomio 25, 17, 18 dice, recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Dios les está diciendo, acuérdense lo que hicieron los amalecitas. ¿Qué hicieron ellos? Cuando estabas cansado y fatigado salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios.
¿Qué hicieron ellos? Obviamente son 2,5 millones de personas que están saliendo atravesando el desierto. Ahí viene quienes se quedan atrás, los ancianos, los niños, los débiles, los enfermos. Y a los que se estaban quedando atrás, los amalecitas los estaban asesinando. Pero nos dice aquí algo bien interesante. Miren al final, no tuvieron temor de Dios. Las personas que no tenemos temor de Dios, esto es lo que hacemos, cometer pecado. Las personas que no tenemos temor de Dios, no nos importa absolutamente nada, porque no hay un Dios que nos dirija. ¿Verdad? Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando de relación con Dios. Entonces, ya ese es el preámbulo de lo que vamos a ver. Veamos entonces Éxodo 17, del 8 al 16. Y dice así. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió a las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y el que lo oiga bien, y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias porque a través de esta palabra tú nos vas a mostrar pasos espectaculares para poder hacer en estas batallas diarias, Señor, en esta guerra espiritual en la que nosotros nos encontramos. Te pido que me ilumines a mí, Señor, a toda la congregación, a las personas que nos ven a través del internet, pero especialmente, Señor, que esta palabra transforme nuestros corazones. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo vi un estudio acerca de lo que los pentecostales nos robaron. Y yo decía, ¿qué nos robaron? Y una de las cosas que nos robaron es que nosotros no levantamos las manos. Y en una iglesia pentecostal ellos levantan las manos y danzan y hacen, bueno, se botan al piso y todo eso. Bueno, no importa. Pero ellos levantan las manos y uno dice, ¿pero por qué nosotros no levantamos nuestras manos? ¿Qué significa levantar las manos? Y hoy vamos a ver 3 razones para levantar las manos en la batalla. La primera razón es esta: levantar sus manos en rendición a Dios garantiza la batalla. Cuando nosotros levantamos, ¿qué es lo primero que, si a ustedes les gustan las películas que me gustan a mí, o sea, las películas de malos, de bien malos, cuando llega un malo y va a acercarse a uno bueno, ¿qué es lo primero que le dice? Arriba las manos, ¿cierto? No le dicen, sonríame, no le dicen nada de eso, le dice arriba las manos. ¿Por qué? Porque cuando levanta las manos está diciendo, me rindo. Y obviamente el bueno, que es el que nosotros vemos, no levanta las 2 manos, levanta solo una mano y se rasca aquí mientras tanto. ¿Ok? Porque está dispuesto a atacar. Pero cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, nos estamos mostrando inmediatamente, nos rendimos a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Me rindo a ti, ¿por qué? Porque es que yo sé quién va a pelear esta batalla. Los israelitas habían visto, y esa fue la serie, empezamos la serie hace 4 domingos. No la pude terminar el domingo pasado por culpa del COVID, pero Javi hizo algo hermosísimo precisamente el domingo. Pero ¿qué pasó? Nosotros hemos visto todo lo que ha hecho el Señor, la forma en que ha bendecido el Señor a los israelitas. Y lo único que nosotros hacemos es ver esto para recordar cuántas veces Dios te ha bendecido a ti y a mí. Ver esto para ver cuántas veces el Señor ha peleado batallas por ti y por mí. Ver esto para ver que la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios, ¿verdad? Y nosotros vivimos preocupados, convencidos de que la batalla es nuestra. No. Ellos, miren,
No fue así, sino hasta cuando el pueblo de Israel empezó a confiar realmente en Dios, que empezaron a ver las victorias. Como cuando llega el ejército egipcio detrás de ellos y le dice Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Muévete, muévete. En Éxodo 4, 29 y 31, Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de Israel y Aarón les contó todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. También hizo las señales delante del pueblo y creyeron, y cuando oyeron que el Señor estaba preocupado por ellos y había visto su miseria, se inclinaron y adoraron. Adoración, levantar nuestras manos en adoración al Señor, indica: nos rendimos, te adoro, Señor, esta batalla es tuya. Amén, iglesia. Nosotros no levantamos las manos porque, el que está dirigiendo la alabanza dijo: levanten sus manos. Entonces levanto uno a la derecha, levanto a la izquierda. Ay, qué jartera levantar las manos. Y honestamente yo lo digo porque cuando yo llegué a una iglesia cristiana, lo que más me dio a mí duro fue ver la alabanza. Cuando yo veía que la gente se levantaba y alababa al Señor y aplaudían y cantaban y miraban al cielo, yo decía: esta gente está loca. Y en serio, yo no me paraba, y estaba hablando en una iglesia de unas 800 personas. El único que no me paraba era yo. Y yo lo único que hacía era mirar a todos los demás diciendo: están locos estas personas. Y un día mis pies se levantaron delante del Señor diciendo: Señor, entiendo, esta batalla es tuya. El que está loco soy yo. Me rindo por completo. Y ahora mire lo que me puso a hacer el Señor en su sentido del humor. Y nosotros vimos precisamente en este versículo, que es el versículo de atrás, no tuvieron temor de Dios. No, los amalecitas no tenían temor de Dios. Y en Proverbios 1:7 dice que el temor a Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Miren que cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, lo primero que decimos es: no le importa a Dios, no le importa a nadie. Yo lo sigo haciendo. ¿Verdad? Y todos hemos estado ahí. Yo no estoy mirando a nadie, yo no estoy mirando absolutamente a nadie diciendo: yo conozco. No, todos hemos ahí. Cuando sabemos que es perfectamente que lo que vamos a hacer es malo, que no le agrada a Dios, nosotros lo primero que hacemos es ignorar a Dios. Dios ha puesto en nuestros corazones: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice en el Salmo 119. O sea, he puesto en nuestro corazón para decir: es que yo tengo mala memoria y yo no me acuerdo. No, el Señor se encarga de que tú y yo nos acordemos. Y sabemos perfectamente qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué sabemos de los amalecitas? Que no tenían temor de Dios. ¿Qué sabemos de las personas que se alejan del Señor? No tienen temor de Dios. ¿Qué sabemos de las personas que no quieren acercarse al Señor? No tienen temor de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios. Porque es que lamentablemente las religiones se han recubierto sobre esa sombrilla de las cosas que se deben hacer y las cosas que no se deben hacer, que cuando lo único que importa es: conoce a Dios, ámalo, sírvele, haz lo que a Él le gusta. Eso es todo. A la final nadie más se va a enterar. ¿O no, iglesia? ¿Qué sabemos de los amalecitas? Amalec era un descendiente de Saúl, que fue el hijo de Isaac y hermano de Jacob. ¿Se acuerdan cuando vendió la heredad? Entonces Esaú era un símbolo de la naturaleza física que exige satisfacer sus inclinaciones. Cuando nosotros queremos satisfacer lo que yo quiero y no lo que el Señor pide, lo que estamos es haciendo una pelea, una lucha entre la carne y el espíritu. No tenían temor de Dios. Vean lo que nos dice el verso 8. Vinieron los amalecitas y atacaron a los israelitas en Refidim. Refidim era el lugar donde llegaron todos los israelitas. Nuevamente, no tenían que tomar. Y Moisés clama a Dios y le dice: Señor, otra vez aquí sin agüita, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice: péguele a esa roca, con la vara, péguele a la roca. Moisés, siempre obediente, dijo: bueno, está bien. Le pegó a la roca y salió cantidades de agua pura. Ellos volvieron a ver un milagro de esos, pero después de ese milagro, ¡pum!, el enemigo atacó. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que después de que el Señor hace una obra hermosa en nuestras vidas, que obra un milagro en nuestras vidas, el enemigo ataca. O sea, ya cuando lo ven a uno feliz,
¿verdad? Ya cuando uno ¿vieron el cake que me estaba comiendo ahí? Ya cuando uno estaba así, cuando dice, ay, creo que comí mucho. Después de la alegría, dicen, en Colombia dice, hay un dicho para eso, ya hasta se me olvidó, que después de algo bueno viene algo malo. Ustedes sabrán, yo no me acuerdo. Anyway, verso 9 dice, entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Veamos aquí algo bien interesante, porque es que uno a veces lee la Biblia y se pierde de las cosas importantes. ¿Quiénes eran los israelitas? ¿Eran guerreros? No, no eran guerreros. Entonces hagan de cuenta que aquí llega una pandilla de maleantes, ¿sí? Con armas, con cuchillos, con cadenas, de esos bien malos de jojo y tal. Y entonces yo le digo a Javi que es el más peligroso que tenemos aquí en la iglesia, ¿no? Entre Javi y Mikey, a Andrés, que ese es un peligro. No, a Roberto sí no digo porque ese es peligroso. A Andrés, pero Andrés, Mikey, que yo les digo a los más peligrosos, Mikey, Javi, Andrés, vengan, vamos a pelear con ellos. ¿Qué van a hacer ustedes? Y eso fue lo que le dijo Moisés. Josué, coja a unos cuantos y vaya a pelear. Nunca habían cogido armas, no tenían armas, no sabían cómo pelear, no tenían estrategias, no tenían experiencia, no tenían absolutamente nada y se fueron a pelear. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Así es sencillo. Entonces lo que vemos ahí, sal a combatir. Bueno, vamos a combatir. Pero ¿qué ocurre acá? Perdón. Dice, sal y yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Les voy a decir lo que encontré. A mí me encantan estas cosas. Y estas son las historias que me fascinan. ¿Se acuerdan que Moisés siempre mantenía una vara? Que cuando se presentó al faraón le dijo, ¿de parte de quién viene? Póngale cuidado. Y se convirtió en una serpiente. Okay. Esa vara, todos los pastores se sentaban alrededor del fuego en las noches. ¿Qué hacía un pastor? Ver a las ovejas. Acuérdense de las ovejas. ¿Qué hacen las ovejas? Nada. Y las que se pierden, ay, ya va la oveja esta otra vez. ¿Qué hace un pastor? Por las noches resulta que los pastores, miren lo que encontré, tallaban en esas varas. ¿Y qué tallaban? Un detalle importante de sus propias vidas. Por ejemplo, una esposa tomada, en esa época habían varias esposas, ¿no? No vayan a decir ahora, ay no, el pastor está diciendo que tallemos varias esposas. No he dicho nada de eso, no estoy diciendo nada de eso, no van a... No, por ejemplo, una esposa, yo tallaría Pili, bien bonita esa vara, ¿no? El nacimiento de un hijo, entonces Mateo, Avi. En la vara estaba representada la vida de cada pastor. ¿Ven qué bonito? Ahora escuchen esto. Moisés, como todo pastor, llevó la historia de su vida en ese bastón. Ahora veamos esto. En Éxodo 4, mire lo que ocurre. En Éxodo 4, Moisés respondió, cuando se encuentra con el Señor, y el Señor le dice, ve y libera. ¿Y qué pasa si no me creen o no me escuchan? Y dicen, el Señor no se te apareció. Entonces el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Un bastón, respondió. El Señor dijo, tíralo al suelo. Ojo, ¿qué significa el bastón? Mi vida representada ahí. Cada talla es un detalle de lo que ha hecho Dios en mi vida. Imagínate el bastón, ¿cómo sería el tuyo? Marta, estabas diciendo, te casaste hace 9 años, viviste 12 años con él, tienes 2 hijos. ¿Se dan cuenta? Todo eso. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Arroja a mis pies tu vida. Arroja a mis pies tu vida. Rinde tu vida a mí. Rinde tu vida a mí. Entonces, ¿qué era eso? La orden era que Moisés diera su vida y confiara en Dios. Dile a Josué que vayan y peleen la batalla. Tú vas para arriba y vas a levantar tu vida. Tu vida, no es un palo. No es un palo, porque es que por eso les digo, a veces uno se pierde las cosas importantes de la Biblia porque no lo entiende, pero para eso estamos acá. Es la vida. Rinde tu vida a mí. Rinde tu vida a mí. Ríndela por completo. Cuando tú rindas tu vida al Señor, te vas a dar cuenta de la cantidad de bendiciones y de la cantidad de cosas que el Señor quiere hacer por ti, para ti y a través de ti.
Amén, iglesia. ¿Se dan cuenta de esta historia y cómo se está poniendo cada vez más bonita? Okay. Entonces no había nada mágico en el bastón. No era que el bastón no era el esa que vemos en Star Wars. Nada de eso, nada de eso. Yo no sé por qué me pasan esas cosas en la cabeza cuando estoy predicando. Anyway. Si entregamos nuestras vidas en obediencia al Señor, podemos confiar que Él obrará de una manera espectacular. Pero la condición es esa: entrega tu vida a Dios por completo. Vuelvo a decirlo, no estoy hablando de religiones, estoy hablando de relaciones. Entrégale tu vida al Señor. Entonces el primer punto que vimos fue ese: levantar sus manos en rendición a Dios garantiza la batalla. El segundo punto: la batalla se pelea levantando las manos en oración. En oración. ¿Por qué? Miren lo que nos dice el verso 10. El verso 10 dice: José siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. No podemos decir: miren, estos tres se fueron allá arriba para apostar, a ver cómo le va a ir a estos, porque les va a ir bien mal. Estos no tienen experiencia. No, ellos se fueron a pelear una batalla. ¿Cómo era la batalla de Moisés, Aarón y Hur? Una batalla de oración. Una batalla de oración por completo. Tres aspectos de la guerra espiritual que estamos teniendo y de la guerra espiritual que estamos viendo acá. Pablo escribió en Efesios, precisamente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las huestes espirituales del mal en regiones celestiales. En este preciso momento, para que ustedes no lo vean, para que ustedes no lo sientan, pero en este preciso momento hay una buena cantidad de demonios queriendo dañar este momento tan hermoso que tenemos con el Señor. Créanlo. En este preciso momento, muchos demonios se han metido en nuestros hogares, muchos demonios se han metido en nuestras familias, se han metido con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos, y están dañando sus vidas. ¿Para qué? Para dañar mi relación con el Señor. Es lo único que ellos quieren. Ellos no están felices. Si ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya ustedes son salvos. No hay nada que pueda dañar la salvación. No hay nada que nos pueda quitar la salvación. Pero los demonios sí llegan a molestar, a dañarnos. A no gozarnos de la presencia del Señor en nuestras vidas, a no podernos gozar de las bendiciones del Señor en nuestras vidas, a no gozarnos de la paz que Él prometió, la paz que sobrepasa tu entendimiento, el gozo que nadie te va a quitar, que este es el gozo que tiene esta iglesia, gracias a Dios, todo el tiempo. Es más, ustedes gozan demasiado ustedes, ¿ok? A veces toca regañarlos. No, no es demasiado gozo, bájenle al gozo. Pero las batallas espirituales siempre se extienden en el ámbito natural. Y yo puse esto. Esta iglesia empezó a apoyar nuevamente un food pantry. Marta, yo no sabía que tú venías hoy acá. Hasta me lo dijo Pili hace unos días. Pero yo había puesto esto en mis notas. Ese food pantry empezó precisamente en el 2020, cuando toda la gente, cuando ustedes y todos nosotros estábamos muertos de susto en las casas. Pero muertos del susto en las casas, alguien le puso en el corazón, el Señor le puso a alguien en el corazón: vaya y bendiga. Y así como tú, hay muchas otras personas. Gracias a Dios. Entonces hay personas que mientras otros nos escondemos, hay otros que salen a pelear la batalla. ¿Me va a entender? Hay otros que están peleando la batalla. Y ese mensaje de las 3 Bs, de los que no ven, de los que sí vemos pero no los queremos ver, de los que pasamos el carro, de los que, mínimo se van a comprar drogas, eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. Yo siempre obviamente cuando yo hago algo, lo primero que les doy es comida. O si no, voy y compro comida y se los entrego a ellos. Nunca les doy dinero, porque ya eso es problema mío. Pero entonces yo digo: no, para que no sea problema mío, yo les doy comida. Bueno. Pero ellos ministran a los menos deseables, ¿verdad? ¿Quiénes son los menos deseables? En este momento estoy recordando cuando en Colombia yo tenía la clínica, y en la clínica, al frente de la clínica, habían 2 niños de 5 y 6 añitos, hermanitos, y ellos limpiaban los vidrios de los carros. Y yo los veía todos los días, y ellos llegaban incluso más temprano que yo a limpiar los vidrios. Y yo les preguntaba: ¿y tu mami? No tenían papá, tenían 2 hermanitos más, y ellos se repartían por la ciudad para hacer eso. Y de eso comían.
Yo me acuerdo que una vez llegó uno de esos niños y me dijo, doctor, doctor, ¿qué pasa? Me dice, ¿puede usted curar a mi hermanito? Y entonces le veo la oreja y la oreja estaba completamente infectada y tenía sangre y le dije, claro que sí, ven, entra. Y empiezo a curarle la herida y le digo, ¿qué pasó en esa oreja? Y me dice, lo que pasa es que mi hermanito menor, mi mamá no está y como no le puede dar seno, le damos la oreja de mi hermanito para que él chupe de ahí. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Pero si nosotros no hacemos nada, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Me va a entender? Entonces, hay unos que van y pelean las batallas, pero hay otros, como Josué fue a pelear la batalla, pero hay unos que interceden por los que están en la batalla. Verso 11. Mientras Moisés tenía las manos en alto, los israelitas ganaban, pero cada vez que bajaba las manos, los amalecitas ganaban. Algunos piensan que esto fue una señal para el ejército. Ganen, vayan perdiendo, ganen, vayan perdiendo. Nah, yo no sé a quién se le ocurrió esa idea. No, simplemente esto es algo espiritual. Entrego mi vida al Señor, me doy por completo a ti, Padre Celestial. Me voy a cansar. Quiero rendirme. Quiero alejarme de ti. Me duele. Ay, es que ir los domingos, cuando uno puede estar en una playa, tomándose un daiquiri, pasando bueno, o venir a la iglesia a escuchar un mensaje de estos. Ay, no. Significa que hay personas que deben estar peleando la batalla, unos en el campo de batalla y otros intercediendo. El poder de la oración, de la intercesión, estaba en acción. Moisés llegaba al momento en que ya no podía mantener sus brazos arriba. ¿Qué hicieron ellos? Colocaron una piedra, le ayudaron a sentarse y mientras uno se hacía al lado izquierdo, el otro se hacía al lado derecho. ¿Para qué? Para levantar sus manos, levantar las manos del guerrero. En Jeremías 31:25 dice, refrescaré al cansado y saciaré al fatigado. Es el Señor el que se encarga de eso. Pero ¿saben cómo hace el Señor eso? Envía a personas para ayudarnos. Por eso la importancia de esta iglesia. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esas batallas, esas peleas son las que el Señor quiere pelear por nosotros, pero Él es el que renueva nuestras fuerzas, no somos nosotros. Y cada vez que pensamos que somos nosotros, lo que vamos a hacer es perder el año, como se dice en Colombia, perdemos el año. No vamos a hacer absolutamente nada. Miren el verso 12. Cuando las manos de Moisés se cansaron, tomaron una piedra y se le pusieron debajo y se sentó sobre ella. A Aarón y Hur le levantaron las manos, uno de un lado al otro, de modo que sus manos permanecieron firmes hasta la puesta del sol. ¿Qué significa esto? Tal vez tú nunca lo has notado, pero cada vez que nosotros hacemos una invitación para la reunión de oración, cada vez que nosotros hacemos una reunión de esas o una invitación, Roberto y Beth son los líderes del grupo de oración. Y desde que ellos tomaron el grupo de oración, desde que ellos tomaron ese ministerio, este ministerio ha crecido de una forma hermosa y el Señor se ha manifestado de una forma preciosa. En realidad no se trata de la reunión de si la hacemos parados, si la hacemos sentados, si la hacemos con las luces apagadas, si la hacemos con... No se trata de eso, es si nos rendimos a la presencia del Señor y clamamos a Él. Amén, iglesia. Y cuando, miren, tal vez ustedes no lo sepan, pero una de las funciones de ellos dos es de estar orando por ustedes todo el tiempo. Pero también oran por mí. Y yo necesito esas oraciones. Y yo lo puse en mis notas. Están Roberto y Beth, pero también están Javier y Vanessa. Porque yo oro específicamente por esas parejas. Porque yo necesito a alguien que levante mis manos. Y estoy hablando de Roberto y de Javier. Así como oro por el pastor Jesús. El pastor Jesús y yo tenemos una relación completamente diferente. Es mi hermano, es mi amigo, es mi padre, es mi pana, es mi... Ese es el pastor Jesús. Y por él oro todos los días. Pero yo también sé que Él está orando por mí. Y aquí en la iglesia, en esta guerra diaria, se necesita alguien que se acerque a mí y levante mis manos. Pero tú también necesitas a alguien que se acerque a ti y levante tus manos, iglesia.
Tú necesitas contar con al menos 2 personas para que tú le digas, yo necesito de ti. ¿Saben qué hace el enemigo? El enemigo por lo general lo primero que te dice es, sal de ahí, avergüénzate, debilítate. Tú no necesitas. Cuando Dios está diciendo, para eso hice la iglesia. La iglesia no es para venir a comer cakes los domingos, que es bueno, ¿no? Es bueno. Pero la iglesia es porque aquí nosotros juntos, el poder de la oración, el poder de la intercesión, el poder manifestado en Dios se ve es a través de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Ustedes y yo. No, esto es un edificio, poco de paredes. Gracias a Dios tenemos estas paredes. Pero la iglesia son ustedes y yo. Y se necesita intercesión. Se necesita esta pelea, se necesita que alguien levante tus brazos. No te quedes solo, no cometas ese error. Iglesia, nunca lo hagas. A mí no me gusta contar mis cosas. Los que me conocen bien lo saben perfectamente. Yo no cuento mis cosas. La única persona que conoce mis cosas es el pastor Jesús. Y eso porque me lo saca así con gancho. Pero yo cuando cuento algo, cuando yo le digo a alguien algo de mi vida, es porque necesito que levante mis brazos. Y gracias a esas personas que están dispuestas. ¿Cuál es el resultado de esto? Vean el resultado en el verso 13. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de... ¿Josué? ¿Una persona sin experiencia? ¿Una persona sin armas? ¿Una persona que había sido un esclavo? Y le dicen, ahora usted es el jefe el general mayor. Hagan de cuenta, en serio, hagan de cuenta que nombramos a Andrés, que tiene una cara de peligroso, grandísima. Andrés, ahora usted es el general mayor de los mayores. Sale Andrés y se muere de la risa. Pero Josué derrotó al ejército amalecita. En realidad no fue Josué. Dios derrotó al ejército amalecita a través de Josué. ¿Por qué? Porque simplemente hizo lo que se le pidió. Y vamos al tercer punto. El tercer punto, levantar sus manos en alabanza y acción de gracias. Termina la batalla. Cuando nosotros alabamos al Señor, la batalla termina. Y uno dice, pero si no ha acabado la batalla, ¿para qué le va a decir gracias, Señor, si todavía estoy en la inmunda? Pues este es el momento de decirle gracias, Señor, porque yo no sé qué estás haciendo, pero estás haciendo algo. No me gusta por dónde va esto, pero sé que va a ser bueno, porque tú lo prometiste en Romanos 8:28, dice, porque aquellos que aman al Señor, todas las cosas vienen a bien. Esto es conforme a los que hacen su voluntad. Yo estoy tratando de hacer tu voluntad, Señor, sé que va a ser bueno. Bendito y alabado sea el Señor, punto. El poder de la palabra, el poder de la boca. Marcos 11:24 dice, por eso os digo, todo lo que pidiereis en oración, creed que lo habéis recibido y será vuestro. Algunos tomaron este versículo y pensaron que eso era, mejor dicho, papá Dios era Aladino y rásquele la barriga y pídale todo lo que quiera, que no, eso no va a ser así. Todo va a ser dado si nosotros pedimos acorde a lo que el Señor quiere en su corazón. Y esa es mi oración. Señor, lo que esté plasmado en tu corazón, concédeselo a cada una de ustedes. Que sé que va a ser bueno. Sé que va a ser bueno. Eso significa agradecer a Dios por su promesa, incluso antes de que la veas en tu vida. ¿Crees que eso era lo que estaba haciendo Dios en la montaña? Moisés no solo estaba orando, sino estaba reclamando a Dios lo que ya le había prometido. Señor, tú nos prometiste ir a la tierra prometida. ¿Saben qué es lo malo? Cuando nosotros ni siquiera sabemos por qué orar. Cuando nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas y nosotros le estamos reclamando cosas que nada tienen que ver con su voluntad. Y nosotros le reclamamos, Señor, es que yo quiero esto. Y el Señor dice, pues, es que eso no es bueno para usted. Yo escuché esa vez gracias a Dios nunca escuché mis oraciones de con quién yo me quería casar. Pueden decirle a Pili, yo la amo, gracias al Señor, Dios me puso a esa mujer. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces uno le dijo, esa es, Señor? No, esa no es. Pero Señor, mírela bien. No, esa no es. Y así es. Entonces miren, el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero
para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todos los rastros de los amalecitas. Moisés edificó un altar, es el siguiente. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte, Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. ¿Ustedes se han dado cuenta que todos los ejércitos llevan unas banderas al frente? ¿Por qué? Porque yo veo la bandera de los Estados Unidos y yo digo: ese es mi país, esa es mi patria, por esta patria es por la que yo muero. Eso es lo que yo veo cuando veo la bandera de los Estados Unidos. Jamás botaría esa bandera al piso, jamás la pisaría, jamás la irrespetaría. Porque es un estandarte. Pues Jehová Nisi, ese es mi estandarte. Él es el que pelea mis batallas. Él es el que me da todo a mí en la vida para luchar cada día. Y ese es lo que nosotros deberíamos hacer. Mire, el Señor es mi estandarte, y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Pero eso garantiza que la guerra en la que tú estás pasando hoy, la guerra en que tú has estado estos tiempos, es una guerra que ya se va a ganar. No estoy diciendo que va a ser hoy, no estoy diciendo que va a ser mañana, pero sí que el Señor va a ganar esta batalla. Amén, iglesia. Y ir levantándonos todos los días sabiendo: es el Señor el que pelea mis batallas. Es el Señor el que pide que bote mi vida por completo al piso para entregársela a Él en sus manos. Es el Señor el que va a levantar esas manos, y es el Señor el que va a decir: Javier, sigue adelante, porque esta batalla es mía, es mi guerra, es mi iglesia, y ustedes son los que yo pagué con sangre en la cruz. Ustedes son lo más valioso que Dios tiene en la vida. No crean que los va a dejar solos. Y no permitan que el diablo les siga diciendo que ustedes van solos en esta batalla. No van. No van, iglesia. No vamos. No estamos solos. Amén, iglesia. Amén. Padre celestial, Señor, gracias. Gracias por este mensaje. Y gracias porque una vez nos recuerdas: eres tú nuestro estandarte, eres tú quien peleas nuestras batallas, eres tú, Señor, el que sigue adelante, y lo vemos todos los días, Señor. Lo vemos todos los días. A veces no vemos el final de esta batalla, pero sabemos que tú la vas a ganar, Señor. Nos rendimos por completo a tus pies. Nos rendimos por completo. Botamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Esos bastones donde nosotros hemos tallado, no solo los triunfos, sino también las derrotas, Señor, los ponemos enteramente en tus manos, Señor. Sé tú dirigiendo nuestras vidas. Sé tú, Padre Celestial, diciéndonos qué, cómo y cuándo debemos hacer cada cosa para darte gloria y honra solo a ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y antes de que acabemos, si tú no has entregado tu vida al Señor, si tú en realidad o te has alejado, este es el momento en que le digas: yo, Señor. Él está tocando a la puerta. ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Y nuevamente no les estoy pidiendo religiones, les estoy diciendo relaciones. Si te has alejado del Señor, este es el momento donde el Señor te dice: ven a mí, ven a mí. ¿Alguien que quiera hacerlo? Seguiré orando. El miércoles ya empezamos nuevamente, tenemos nuestra